Gracias. Bien, les decía, pues, el primer tema que estamos viendo es introducción a las estructuras de datos, ¿sí? El término de abstracción. Vamos a definir abstracción. Se entiende por abstracción a un proceso mental que permite extraer las características más importantes de un objeto, ¿ya? Entonces podemos definir de esa manera. Las características más importantes de un objeto del mundo real, ¿no? Entonces podemos nosotros abstraer cualquier objeto del mundo real. Recuerden que cuando nosotros resolvemos problemas de tipo computacional, pues tenemos que abstraer, ¿no? Por ejemplo, si a ustedes les dicen, quisiera que me lo haga un programa que me permita determinar si una persona tiene fiebre o está con una temperatura normal o está con hipotermia, ¿sí? Entonces, tengo que verificar, aquí tengo que abstraer los datos de qué, de la temperatura, ¿no? Y tengo que preguntar, ¿y el dato de la temperatura cómo es? ¿Es un número? ¿Son letras? ¿Qué tipo de dato es? ¿No? Entonces, ahí dirán ustedes, pues, la temperatura es un número real, ¿no? Podemos decir, está la persona con 37.5 grados de temperatura, ¿no? Corporal. Entonces ahí puedo decir, la persona tiene fiebre, ¿ya? O puedo decir, la persona tiene una temperatura de 35 grados, está con hipotermia, quiere decir que está fuera del rango de los valores normales. Entonces estoy hablando de un rango de datos, pero ese tipo de dato es un tipo de dato real, ¿no? Entonces estoy abstrayendo, ¿sí? Otro ejemplo. Abstraer el objeto celular. ¿Cuál niña? Fíjate vos mejor, ¿cuál acá? Apaguen micrófonos, por favor. No molestes, o sea. Juan Ramos, apaguen el micrófono. Gracias. Abstraer el objeto celular. Todo celular tiene, por ejemplo, una marca. ¿Qué más tiene, jóvenes? Ayúdenme. Modelo. Modelo, muy bien. Otro. Color, tamaño. Color. Un celular, cuando van a comprar el celular por colores. La memoria. Memoria. La RAM. Cámara. De las fotos. 16 megapíxeles, 15. La cámara, ¿no? La cámara, ya. Tipo de Tamaño. Ya, puede ser el color también. ¿Qué usa? El tamaño dice. Android. Tamaño, ya puede ser. ¿Qué más? El sistema que tiene el teléfono. Sí, el sistema operativo. Exacto. Sistema operativo. ¿Qué más? Tipo de procesador. Si es un celular touch o estos, ¿no? ¿Qué se llama esa característica? Sí, es táctil, ¿no? Ah, eso, gracias, táctil.
Muy bien. Marca, modelo, memoria, cámara, color. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, tú estás por ahí, Wilder. ¿Qué marca es tu celular? Mi marca es Huawei. Huawei. Ahora, ¿cómo se escribe esto así? Sí, correcto. Ya, después modelo. Es creo que esto era un i7, creo que era, es antiguo, i7. ¿Cuál, perdón? Una i7, Y7 y 0075, pero más lo conocen como Y7, i7. Ya, tenemos que poner también los números para ver qué tipo de dato es, ¿ya? Entonces, por eso estoy poniendo números y también letras. Ya, la memoria. Me espera, voy a entrar a su configurar estos ajustes. Es de 16. De 16. La cámara. ¿Tiene cámara La cámara frontal y es cámara... ¿O de cuántos píxeles es? de 16 megapíxeles. 16 megapíxeles. La cámara también. El color, Es black, negro. negro. Tamaño, El tamaño, uy, no sabría ver, voy a calcular. Ay, regla. Pucha, le con vamos a regla, poner así. Grande, mediano, pequeño. mediano. Mediano. Juan Silva, cayó el numeral 000. Mediano. El Sistema sistema operativo es operativo. Android. Android. Muy bien. ¿Es táctil? Sí. Sí. ¿A qué me voy con esto cuando estoy haciendo los datos, estoy tomando en cuenta los datos? Yo necesito saber cuando nosotros abstraemos un objeto, ¿ya? Necesitamos saber el tipo de dato que tiene, ¿no? Entonces aquí voy a anotar también el tipo de dato. Todos estos que hemos sacado acá son datos, ¿no? Estos datos tienen su tipo de dato, ¿ya? Viendo los valores que toman estas características, ¿no? Porque estas son características de un objeto, ¿sí? Todo objeto tiene características. Entonces aquí, por ejemplo, el tipo de dato de la marca, podemos decir que es de tipo, si yo pongo en tipos de datos de Java ya, es de tipo string, ¿no? Porque es un texto, ¿ya? Entonces aquí voy a poner de tipo string el tipo de dato. El modelo, ¿qué tipo de dato será? String igual. String también. La memoria. Puede ser un entero o un dato de tipo real. Muy Doble. bien. La cámara. Cámara int. Entero. Sí, entero. Muy bien. El Color color. string. 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 El tamaño. String, todo es string. 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 Pero puedo poner Boolean. boolean, porque aquí puedo poner el valor de táctil, Sí, no. true, ¿no? Verdad o falso, más o menos. Entonces, como toma dos valores, entonces de tipo boolean. Esos serían mis tipos de datos de cada dato. ¿Qué estoy haciendo? Estoy abstrayendo este objeto llamado celular, ¿sí? Cualquier objeto puedo abstraer y sacar estas características importantes. Vamos a ver un ejemplo número 2. A ver, acá. Ejemplo número 2. Vamos a abstraer el objeto estudiante.
En realidad es estudiante es un objeto, es tangible, lo puedo abstraer, ¿no? También. ¿Qué datos puedo abstraer del estudiante? Nombre. ¿Qué más? Sexo. Edad. Cédula de identidad. Edad, como que edad no sería edad, ¿no? Sino fecha de nacimiento, ¿ya? Estatura, estatura. Civil. A ver, una cosita aquí. El estudiante, cuando ustedes se han ido a matricular por primera vez a la carrera, ¿les han pedido estatura? No. No, ¿verdad? Registro, digamos. Cédula de Carnet de identidad. identidad, muy bien. Nacionalidad. Nacionalidad, ¿les han pedido? Sí, para extranjeros y nacionales bolivianos. ¿Ya? ¿Qué otro dato les han pedido? Correo electrónico. Correo electrónico. ¿Qué más? Número de celular. Celular. ¿Qué más? Título de bachiller. Título. No, esos son requisitos. Datos personales. Nombre, sexo, fecha de nacimiento, carnet. ¿Les han pedido por si acaso su dirección? Ubicación. Sí. Sí, ¿verdad? Dirección. Ubicación. Ubicación. Ocupación. Les ha pedido ocupación, ya. Bien, datos personales, estos generalmente son los que piden, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner los datos de Luis Charca. Nombre, Luis Charca, ¿no? Vamos a poner acá de otro colorcito. Sexo M, le vamos a poner de masculino. Fecha de nacimiento. Luis, ¿cuándo has nacido? Creo que Luis no tiene micrófono. Estás como 9 de agosto. 09 de agosto de ¿qué año? 98. Gracias, Luis. Carnet de identidad. Vamos a poner uno que, por ejemplo, este. Nacionalidad. ¿De dónde es usted? ¿Boliviano? Luis. Sí, Inge. Gracias, Luis. Correo. Le vamos a poner luis.charca@gmail.com. Celular, le vamos a poner 7888890, así. Dirección. ¿En qué zona vives, Luis? Rodrigo Santalla. Provincia. Luis. Provincia, Inge, provincia. Dirección, provincia. ¿En qué provincia estás? Ingavi. Comunidad La Colla San Antonio. ¿Y qué estás haciendo tan lejos? Ahí vivo. Sí. No te creo. Luis. ¿En serio? La una que debes hacer para ir a la 1. A ver, Luis Charca. yo le Luis creo. Charca. Tú me estás respondiendo, ¿verdad, Luis? Luis Charca, aquí alguien me dice, ese no es Luis Charca, yo soy Luis Charca, me dice, ¿cómo es eso? Usurpación de identidad. ¿Quién es el que está y quién es el que no está? Aquí me están diciendo que no es Luis Charca. Rodrigo Santalla Choque dice, yo soy Luis. ¿Usted es Luis Charca, Rodrigo? No, Inge. Les dije, traten de poner siempre sus nombres, jóvenes, en el chat, ¿ya? Porque voy a revisar.
Bien, ocupación. ¿Qué estás haciendo, Luis? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Estás trabajando o solamente estudiante? Póngale estudiante, dije. ¿Qué estará haciendo Luis? Ya, estudiante. Bueno, a lo que me voy es a lo siguiente. Estoy abstrayendo los datos como estudiante, ¿no? Y ahí también tenemos tipos de datos. Por ejemplo, el nombre va a ser de tipo string. Vamos a pintar de otro colorcito. El sexo, ¿de qué tipo va a ser? Igual string. Es un carácter, Boolean. ¿no? De tipo char. Fecha de nacimiento, string. Carnet de identidad, Entero. entero. Puede ser long int, ¿no? Entero largo. Nacionalidad, string. Correo. Celular, entero largo. Vamos a poner entero solamente. Dirección, string. Ocupación, string. Tipos de datos, de cada dato, ¿ya? Ahora, fíjense que alguien me decía, por ejemplo, denme las características del estudiante. ¿Qué datos se puede tomar del estudiante? Y me han dicho estatura. Y también me pueden decirme, por ejemplo, temperatura. Tipo de Podemos sangre. poner, por ejemplo, Estado civil. ok, pongamos estos tres datos adicionalmente. Pero fíjense, el estudiante puede tener y tiene estatura, temperatura, estado civil, ¿no? Tiene, pero sucede que como persona tiene esto y además, si estoy tomando los datos de un estudiante, a mí no me interesa esto. A mí no me interesa qué estatura tengan los estudiantes, ¿sí? Si estuviéramos haciendo, siempre tienen que pensar de esta manera. Cuando yo abstraigo datos, es porque voy a hacer un programa, voy a hacer un software, ¿ya? Y tengo que pensar para quiénes estoy desarrollando el software. Cuando estoy hablando de estudiante, pues estoy hablando de una institución educativa. En esa institución educativa, ¿qué datos necesitan conocer de un estudiante? Imagínense que esto es para la universidad. Entonces, pues no puedo poner la estatura, ni la temperatura, ni el estado civil, ¿sí? No se puede, porque no corresponden a datos de un estudiante, ¿sí? Como persona podrá corresponder. Y tal vez la estatura en otro ámbito puedan pedir, por ejemplo, qué sé yo, en el cuartel, están reclutando a nuevos postulantes, ¿no? A los diferentes regimientos, ahí sí les deben pedir estatura, ¿sí? O para ingresar, por ejemplo, al colegio militar, importante la estatura, ¿no? Entonces, ahí sí este atributo es importante, esta característica. La temperatura. En una unidad educativa no me piden temperatura. ¿En dónde será necesario solicitar temperatura, jóvenes? En los Hospital. hospitales. Muy bien, en los hospitales, ¿no? Entonces ahí pueden solicitar la temperatura. ¿El estado civil de los estudiantes les pide? Creo que no, ¿verdad? No me interesa a mí, por ejemplo, como profesor, como docente, no es necesario conocer el estado civil, ¿ya? Entonces, En el colegio militar piden. exacto, pero eso depende de la institución, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, en el colegio militar piden estatura y también piden estado civil, muy bien. Entonces, estos dos serán importantes para el colegio militar. De la universidad, creo que no es necesario, al menos creo que no les piden a ustedes, o sí les han pedido.
No, ¿verdad? Entonces, estos tres datos no me interesan como datos de un estudiante. Aquí entonces vamos a poner abstraer datos, el objeto estudiante universitario. Entonces falta registro universitario. Exactamente. Entonces aquí vamos a poner su RU, su registro universitario. ¿Ya? Esos datos más que todo les piden, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner un RU. ¿Y de qué tipo de dato es? Entero, ¿no? Muy bien. Entonces, la abstracción se conoce como un proceso mental que me permite extraer los datos más importantes del objeto. Puede tener muchos datos, ¿ya? El estudiante tiene lunares, qué color de ojos tiene, color del cabello, qué tipo de piel tiene, qué color de piel tiene, etcétera. Puedo pedir muchos. Eso es abstraer. Pero sin embargo, a mí no me interesa todas esas características, sino me interesa para dónde estoy haciendo este programa y qué datos necesitan ellos. ¿Sí? De acuerdo a eso se van extrayendo estos datos. Bien, vamos a definir ahora. ¿Tienen alguna consulta de este concepto, jóvenes? Vamos a definir ahora lo que es estructura de datos. Abstracta. También se lo conoce como, ¿qué le vamos a poner? EDA, lo vamos a poner o TAD en inglés, ¿ya? TAD, porque dice tipo abstract, type abstract date o tipo de dato abstracto, ¿ya? Podemos también ponerlo en siglas de esa manera. Vamos a definir ahora una estructura de datos abstracta. ¿Qué es una estructura de datos abstracta? Pues es un conjunto de datos que tienen asociados operaciones sobre estos datos y viene acompañado de la abstracción. Una estructura de datos se puede diseñar, le voy a poner aquí un tag, se puede diseñar para cualquier objeto del mundo real. Puede ser tangible o intangible. Eso es un TAD, ¿ya? O una estructura de datos abstracta, que es lo mismo. Por otro lado, un TAD o un EDA, cualquiera de los dos, puede ser programado en cualquier lenguaje de programación. Eso es una estructura de datos abstracta. Resumiendo, una estructura de datos abstracta es igual a datos más operaciones más abstracción. Eso es una estructura de datos. Como una fórmula lo vamos a anotar ahí. ¿Ya? Estructura de datos abstracta es igual a datos más operaciones más abstracción. ¿Sí? Vamos a representar un EDA, nosotros en la materia, mediante la siguiente notación.
Cuando yo les presente esto, esta gráfica, pues tienen que asociarlo con una estructura de datos abstracta, ¿ya? Vamos a poner acá en la parte superior. Un ratito antes. Aquí va a venir el nombre de la estructura de datos abstracta. Aquí van a venir los datos. Dato 1 va a ser de un tipo de dato. Dato 2 de un tipo de dato. Y así pueden haber varios datos. Y aquí abajo están las operación 1. Tiene su tipo de dato. Operación 2 de la misma manera. Operación 3. Bueno, vamos a poner solamente estos y puntos suspensivos. Entonces acá tengo una estructura de datos. ¿Ya? Esta para mí es una estructura de datos, la vamos a representar de esa manera. Esta parte lo vamos a pintar más bajito para que esto se pueda notar un poco más. Esta parte y esta parte que son las operaciones. Vamos a hacer de otro color. Más bajito todavía. ¿No? Entonces esas tres partes tienen una estructura de datos. Un ratito. Bien. En el les estoy mandando al chat el enlace de la asistencia. Por favor, llénenmelo en este momento. ¿Ya? Es el enlace. Me dicen, por favor, si les ha llegado y tienen algún problema. Tienen que seleccionar su nombre y escribir su correo, seleccionar su nombre y enviar. En el caso de que su nombre no estuviera en la lista pero se han inscrito en la asignatura, me lo escriben, no seleccionan nada y en la parte de abajo me lo escriben su nombre completo, empezando por el apellido. ¿Les ha llegado, chicos? Sí, muy bien. Inge, ¿qué se llama? Los que Diga. estamos ahí no es necesario llenar la tercera línea, ¿no? No, solamente seleccionas tu nombre y me lo envías, nada más. Ah, ya, listo. Muy bien, ya está llegando de Milton, Gustavo, Franz, José Mauricio, Karen, Josué, Rocío, Daniel, Nano, Wilfredo. Inge, ¿puedes repetir esa parte de cómo seleccionar el nombre? A ver, la primera parte pues les va a pedir su correo electrónico. Segunda parte, ustedes seleccionan el nombre. Si no estuviera tu nombre en esa lista, entonces me lo llenas en la pregunta 3. Ahí dice, si no está tu nombre, escribe tu nombre completo. Pero empiezas por el apellido para llenar tu nombre. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces ya se está registrando entonces.
Ha llegado de Carlos Javier, Jeremy, Jocelyn, Hernán, Reinaldo, Juan Carlos, Daniel Apasa, María Ruth, Rigoberto, Dani, Cochi. ¿Ya no hay más? ¿Están llenando? No están llenando. Bueno, están llenando todavía, pero los que me están llegando son ellos. Seguimos. Se corta y vamos a volver, jóvenes. Entonces, esta es la forma de representar una estructura de datos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a representar el celular, ¿no? Representamos el celular mediante una estructura de datos. ¿Ya? Entonces voy a hacer el ejercicio con los datos que teníamos en la parte superior. Me voy a copiar esto. Aquí el nombre de la estructura de datos le voy a dar celular. Aquí voy a decir, por ejemplo, el primer dato que teníamos del celular era la marca. Y aquí, después de los dos puntos, vamos a poner el tipo de dato. El tipo de dato era de tipo string, ¿no? Luego tenemos, a ver, voy a... modelo. Modelo, muy bien, gracias. Modelo también es de tipo string. Después tenemos tamaño. Como en la variable con ñ no existe, entonces le vamos a poner tamaño. Si tiene cámara, o perdón, si es táctil. Táctil, sí o no, habíamos puesto, es de tipo boolean, ¿no? Tenemos más datos. Memoria. ¿Perdón? La memoria. Memoria. Esto habíamos puesto de tipo entero. ¿Qué más tenía? Cámara. Sin acento. Las variables, los datos también se usan sin acento. La cámara, por ejemplo, está mal escrito. La cámara va a ser de tipo string. Ah, no, perdón, es entero, ¿no? ¿De cuántos píxeles es? Luego aquí vamos a poner solo esos datos. ¿Ya? Luego tenemos las operaciones con estos datos. Es decir, recuerden que esto se va a convertir en un programa, ¿ya? En un programa. Por tanto, aquí voy a tener una operación que va a ser leer datos del celular, ¿no? Entonces, el tipo de dato que me va a retornar va a ser sin tipo. Voy a poner imprimir. Igual no me va a retornar nada, pero aquí voy a consultar el modelo. Obtener modelo para llamar. Cuando me obtiene el modelo de un celular, me va a devolver un string, ¿no? Y puedo añadir más operaciones todavía. Puedo decir, por ejemplo, verificar si es táctil. Verificar. Se va a cortar, chicos. Vamos a volver al mismo enlace. Táctil de tipo boolean. ¿Ya? Entonces, todas estas operaciones, pueden haber más operaciones.
Tenemos el nombre del